la Marita. Hola, Mira que lo ha ido a traer. hola, Marita. Uy, casi me caigo. Hola, Marita. Hola. Hola, Micaela. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez. Probablemente el hecho más emblemático respecto de los de trata sexual en la Argentina. Sibila Camps está, decía, como recién mencionaba Hernán, presentando su nuevo libro, La Red, la trama oculta del caso Marita Verón. Obviamente a Sibila la mayoría la conoce por todos sus trabajos, por su gran cantidad de años en el diario Clarín. Y 11 años ya pasaron del secuestro de Marita Verón y has tenido muchísimos viajes a Tucumán en todo este tiempo para ver cómo se vive desde adentro lo que todavía persiste, que es el miedo, ¿no? Gracias por haber venido. Buen día. Al contrario, gracias por la invitación. Sí, Tucumán es una provincia que la conozco a fondo porque estuve, antes de que empezara el juicio, había estado 14 veces en Tucumán haciendo notas de distinto tipo y también turismo. Desde inundaciones hasta notas de cultura o educación o pueblos originarios, y había estado otras 3 o 4 veces haciendo la investigación del libro anterior, que fue El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira. Entonces conocía muy bien la historia de Tucumán. Y en el año 2008 había estado por primera vez para hacer la nota cuando se inauguró el primer hogar para víctimas de trata sexual en la Fundación María de los Ángeles. Y ahí había empezado a seguir el caso de cerca. Entonces ya estaba por jubilarme después de tantos años en el periodismo para dedicarme a escribir otro libro sobre Tucumán en el cual venía trabajando cuando salió la fecha del juicio por Marita Verón. Y dije, no, esto yo no me lo quiero perder porque es un caso que conozco y porque sé todo lo que hay detrás y que no va a salir en el juicio y yo tengo que decirlo de algún modo. Entonces pedí cubrir el juicio, dije me jubilaré más tarde y al final terminó durando más de un año, casi un año el juicio. Y bueno, ya la segunda semana, el juicio empezó en febrero del año pasado y ya en la segunda semana ya me di cuenta de que tenía un libro detrás, porque me quedaban muchas cosas fuera de las crónicas, lo cubrí para Clarín, buena parte del juicio, no estuve permanentemente, pero estuve casi todas las audiencias más importantes y ya me di cuenta de que además lo que iban declarando, lo que iban diciendo incluso algunas de las propias acusadas, tenía que ver con lo que yo ya conocía de Tucumán, con los contextos que yo había contado en el libro anterior sobre el Malevo Ferreira. Y entonces ahí empecé a ver que sí, que se iba armando como una especie de rompecabezas, que fue lo que traté de hacer con este libro. Armar un rompecabezas que finalmente tanto la justicia como el poder político soslayaron por completo. Reconstruyendo los contextos de los cuales es emergente el juicio y el caso, por supuesto. Sí. Sibila, con Sibila además nos sentábamos enfrente cruzados durante creo que 7, 8 años. Unos cuantos, sí. En Clarín, en la redacción de Clarín. Cualquiera que siguió la carrera de Sibila sabe todo lo que sabías de estos temas, cuánto escribiste de estos temas y lamentablemente que poca bola se le dio en algún momento. Hasta que empezó a entender la gente lo grave que era. Quizás no sé si no nos dábamos cuenta, nadie se daba cuenta exactamente qué era. Cuando por fin explotó el tema y todo el mundo se dio cuenta de todo lo que vos contabas y de lo que decías y insistías y veías que era algo, ¿qué te terminó pasando a vos para terminar escribiendo el libro? La necesidad de que esté a mano esa información, de que exista, de que circule. Es decir, en Tucumán no ha circulado, no la manejan los medios locales, claro. Porque quizá no se atreven no lo pueden relacionar o no se atreven a hacerlo.
o no se dan cuenta, como vos decís, de la importancia que tiene hacerlo. Tucumán es una provincia que está en una matriz de miedo, que es un caso bastante raro porque no hay otra provincia en el país donde el arrasamiento del terrorismo de Estado haya sido tan fuerte. En realidad la matriz de miedo empieza desde antes del terrorismo de Estado, empieza desde la época del monocultivo de la caña de azúcar, de las levas violentas de indígenas y de peones golondrinas para trabajar en los ingenios. Y se ha seguido multiplicando. Uno va a Tucumán y siente que es como si estuviera en Buenos Aires en el año 85 más o menos. Digamos que ese miedo se vive en distintos niveles. En distintos niveles, es decir, después vino ya en época democrática, o por lo menos de época de elección de autoridades, el miedo a la policía brava, a la policía del Malevo Ferreira. Y después vino el miedo al clan de los Ale, justamente, y sigue ese miedo. Yo creo que en parte las absoluciones tuvieron que ver con eso, con esa matriz de miedo. Es decir, esa es una de las explicaciones que tiene las 13 absoluciones que hubo para los 13 acusados que fueron juzgados durante el año pasado. Esa es una de las cosas. Hay otras explicaciones también que tienen que ver con la falta de perspectiva de género por parte de los jueces, es decir, no comprender de qué se trata, o sea, qué es justamente el mundo prostibulario, pensar que hay mujeres que están por su propia voluntad, y la inmensa mayoría de las mujeres en situación de prostitución fueron iniciadas siendo menores de edad, ya con eso no hace falta, digamos, el consentimiento ya de adultas está viciado por ese inicio. Y además, prostitución, explotación sexual y trata son 3 caras de un mismo problema, es un camino reversible, y eso yo lo sabía en cierto modo, pero lo terminé reconfirmando escuchando a las víctimas que declararon que habían estado con Marita Verón en los prostíbulos. Esa es otra de las líneas que cruza el libro, las historias de vida de las chicas. Sibila, vos decías hace un ratito, antes de arrancar el juicio, y a los 2 días ya me di cuenta que tenía un libro entre mis manos, una historia para contar en un libro, porque iba a haber muchas cosas que el juicio no iba a contar. Exacto. Dijiste recién. Esas cosas probablemente tengan que ver desde tu lugar, ya conociendo Tucumán, con esta matriz de miedo a la que te referís. ¿Te imaginaste en algún momento que el juicio iba a terminar así? No, ¿Con esas para 13 nada. absoluciones? Para nada. Recuerdo que el día ese, el día de las absoluciones, íbamos caminando hacia la Fundación María de los Ángeles después de la sentencia, junto con otros colegas de Tucumán, colegas hombres y mujeres que lloraban a moco tendido. Sí. Yo me costó, quería llorar y no pude llorar. Y recuerdo haberme encontrado con David Catalán, cuando salí de la conferencia. David fue el compañero de Marita, es el papá de su hija Micaela. Me tenía que ir al hotel a escribir mi crónica del día. Íbamos caminando, estábamos los dos atónitos, él también estaba totalmente, digamos, lo que sentíamos era estupor. Y le dije, mira, siento como si yo hubiera estado viendo un elefante durante 10 meses, 11 meses, y ahora vienen 3 biólogos y me dicen, no, eso es una grulla. Claro. Esa es la sensación que tuve. De negación de un montón de cosas que estaban presentes, que era muy fácil verlas. Entonces, por eso es un libro que tiene investigación periodística, pero no busqué específicamente la investigación, sino poner al descubierto y mostrar lo que se había querido ocultar, lo que se había querido tapar, lo que no se había querido ver, lo que no se había querido interpretar. Y armar una trama, digamos, al revés de la trama de todo esto a través de distintos hilos. Por ejemplo, el surgimiento del polo prostibulario en La Rioja, que terminó siendo, hacia fines de los 90 y principios del siglo XXI, el enclave prostibulario más importante del NOA, que se arma a partir del surgimiento del Parque Industrial de La Rioja en la época de Menem. Las conexiones políticas que tiene también todo este caso y la trata sexual, porque no podría existir el sistema prostituyente sin ninguna forma. Sin Una apoyo, no es connivencia, un autónomo a los poderes políticos, policiales y a la justicia. De todo eso habla aquí en la red Sibila Camps. Te agradecemos muchísimo, Sibila. No, al contrario, Muchísimo. gracias a ustedes. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias.